Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad. Vamos a la palabra de Dios para esta mañana, rogándole buscar en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, los versículos del 11 al 17. Palabra del Señor. El pastor solo es un instrumento. ¿Oyó, verdad, hermano? El pastor solo es un instrumento. El que le va a hablar con ustedes, Dios, es el Señor. Libro de los Hechos. Vamos a ir poniendo las cosas en su orden durante el año 2021. Cada cosa en su orden. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 19 y versículos del 11 hasta el 17. Dice así: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Padre amado, una palabra de suma importancia para el tiempo que estamos viviendo. Una palabra, Señor, que pedimos con toda la fuerza de nuestro corazón, llegue al corazón de tu pueblo aquí congregado, y también aquellos que nos están viendo por la televisión y escuchando por la radio. Dios del cielo, que tu Santo Espíritu selle esta palabra en cada uno de nuestros hermanos. Es un tema de primer nivel. Es un tema importantísimo en la vida de la iglesia. Padre, nos ponemos pues bajo la dirección, control, unción, revelación del Espíritu Santo para dar el mensaje, pero también tu pueblo, controlado, dirigido, ungido por el Espíritu Santo, para que esta semilla, esta palabra bendita, caiga en buenos terrenos, donde la palabra germinará y dará fruto en abundancia. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos y hermanas, esta porción escritural que hemos leído, que está expresada de una manera muy peculiar, porque fue un acontecimiento que se dio en la ciudad de Éfeso, donde el apóstol Pablo desarrolló su ministerio. Algunos piensan que por 2 años, 3 meses, algunos piensan que pudo haber llegado ese tiempo hasta 3 años. Hermano, el más largo de los ministerios locales que el apóstol Pablo realizó, lo realizó precisamente acá en la ciudad de Éfeso. Muy peculiar, hermano, porque claramente podemos nosotros detectar como polos opuestos, como positivo y negativo, como polo norte y polo sur, que son opuestos, hermano. Así podemos detectar lo que es una vida consagrada y dirigida por el Espíritu Santo, y lo que es, hermanos, una vida religiosa. Esa vida religiosa, yo le llamo vida religiosa al que tiene religión. Tiene religión. ¿Y usted de qué religión es? Y contesta inmediatamente: yo soy de tal religión. Tiene religión, pero su voluntad no la somete al señorío de nuestro amado Señor Jesucristo. Hay diferencia en esos 2 campos. El apóstol Pablo, hermanos, habla sobre lo que su servidor está tratando de explicar con 2 palabras
carnales y espirituales. Y ambos términos son aplicables a la iglesia, porque hay otro término más que ocupa el apóstol Pablo que no es aplicable a la iglesia, que es el término naturales. Natural es aquel que no conoce al Señor. Nosotros le conocemos como el mundo, pero dentro de la iglesia existen dos tipos de cristianos: el cristiano carnal y el cristiano espiritual. El carnal tiene religión, pero su carne es la que manda. Por eso Pablo le llama carnales. Espirituales son aquellos que tienen una íntima relación personal con el Señor, que cada día se va intensificando más. Esos no se mueven por la carne, se mueven por lo que el Espíritu Santo dicta a su propio espíritu. Por eso son espirituales. Dele fuerte palmas al Señor. Usted dirá en esta hora: bueno, ya estoy entendiendo algunas cosas, por qué las cosas funcionan de esa manera dentro de las iglesias. Correcto, mi querido hermano y hermana. Ahora, antes de proseguir con el mensaje de la palabra, quiero recordarle, lo pensé cuando estaba preparando esto. Hermano, he pasado prácticamente todo el día de ayer y ahora todavía por la madrugada preparando este mensaje. Y Dios trajo una frase muy fuerte a mi mente y a mi corazón para que la compartiera en la predicación de esta mañana. Yo le dije: Señor, es una frase muy fuerte. Me dijo: hijo, díselas. Es la verdad la que va a desatar las cadenas que esclavizan a mi pueblo. Es la verdad. No es, hermanos, la mentira. No es, hermanos, la lisonja lo que nos va a volver libres y verdaderos hijos y verdaderas hijas de Dios, sino que el Señor me dice: hijo, es la verdad la que romperá sus cadenas, quien llevará a mi pueblo a las dimensiones que yo quiero que mi pueblo tenga. Y esa palabra se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3. Ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Cómo dijo eso, hermano? Así dice la palabra. Venga conmigo a Apocalipsis capítulo 3. Libro de Apocalipsis es el mensaje de Jesús a las 7 iglesias de Éfeso, mi querido hermano y hermana. Venga, Apocalipsis capítulo 3 y versículos 15 y 16. Palabra fuerte. Pero es que la palabra jamás se presenta a sí misma, hermanos, como un pedacito de algodón. Jamás. En la Biblia jamás usted va a leer que la palabra de Dios es un pedacito de algodón para estarnos sobando los cachetes. No. La Biblia dice que la palabra es espada de doble filo. Es fuego que consume. Y el fuego también transforma muchas cosas, como el metal, por ejemplo. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Yo conozco tus obras. Se lo dice Jesús a una iglesia de aquel momento. Estoy hablando del primer siglo de la iglesia, pero igual nos está diciendo a nosotros el Señor Jesucristo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Quiénes quieren ser tibios? Yo no quiero ser tibio. Yo no creo que nadie de los que estamos acá queremos ser tibios. Entonces tenemos que venir a la palabra, a la verdad de Dios, encontrar dónde posiblemente están nuestras fallas, tomar más en cuenta, tomar con más responsabilidad y también con mayor conocimiento aquellas grandes verdades, hermanos, que nos llevarán no a ser frío, sino a ser caliente, y dejar cualquier posición de tibieza que pudiera haber en nuestras vidas y en nuestros corazones. Iglesia del Camino, yo les amo mucho a todos ustedes. Tal vez no les he demostrado mi amor, hermanos, físicamente. Mi amor a ustedes yo se los demuestro predicando la verdad. Predicando la verdad. ¿Sabe por qué? Porque yo no quiero que usted sea engañado. Hermanos, porque yo no quiero, hermanos, que por causa de no tomar decisiones importantes en nuestra vida, hermano,
vayamos a un lugar de eternidad, de perdición. Yo no quiero eso. Yo quiero que en la vida usted comience a disfrutar de las bondades y de las misericordias del Señor. No que no habrán pruebas, pero habrán victorias. Hermano, el Señor dando respuestas, el Señor bendiciendo la vida de todos y cada uno de nosotros, nosotros disfrutando de las victorias que el Señor nos habrá de dar. Eso es lo que quiero para ustedes, hermano. Por eso es que vengo con la verdad en la mano. Por eso es que vengo, hermano, dejando a un lado, hermanos, la mentira, y también dejando a un lado, hermanos, la adulación. No quiero adularles, quiero que vivan la verdad. Y esa verdad será para nuestro beneficio. Esa verdad será para nuestra bendición. Esa verdad nos levantará a los niveles que Dios quiere que su iglesia pueda tener. Yo dije, hermanos, el pasado viernes por la noche, cuando cerramos el culto de milagros, hermanos, oramos para que se vayan los zancudos, y se van por un momento a traer más zancudos para picarnos más. Ese es el nivel que tiene la iglesia. ¿Me escucha? Me duele decir eso, hermano, pero de alguna manera quiero llamar la atención a lo que Dios quiere para nosotros en el presente año 2021. El Señor quiere derramar su gloria sobre nosotros, mi querido hermano y hermana. ¿Acaso no dice eso la promesa que está plasmada, hermanos, en esos banners, y que no es otra cosa sino Ageo capítulo 2 y versículos 8 y 9? No dice la palabra, no dice la promesa de Dios que la gloria de esta casa será mayor, hermanos, que la gloria de la casa pasada. Mira, hermano, hermana, si usted y yo somos sinceros en esta mañana, va a levantar su mano. Si somos sinceros, ¿cuántos necesitamos, yo me incluyo, paz en este tiempo? Levanten la mano. Voy a levantar la mía. Yo la tengo levantada. Y mire la promesa. Aquí está la letra. Ahí está lo que tú quieres. Ahí está la respuesta de Dios. Hermano, pero hay que tomar decisiones. El Señor va a estar trayendo a la mente de los predicadores, a su servidor como pastor general, hermano, que soy encargado de tomar las decisiones generales de la iglesia. Por ejemplo, la Semana del Espíritu Santo no surge por un capricho. No surge, hermanos, porque el pastor quería tener cultos todos los días de la semana pasada. No, surge la Semana del Espíritu Santo porque el Espíritu mismo de Dios pone en el corazón de este servidor que tengamos esa semana como algo indispensable para comenzar bien el año 2021. Para comenzar bien el año 2021. Ahora, fíjese bien la diferencia entre estos dos, hermanos, elementos que Dios nos da, hermanos, para reflexionar sobre ellos en esta mañana. Venga conmigo al versículo 11 del capítulo 19 del libro de los Hechos. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. A ver, me atrevo a pensar. Cuando yo me pongo a interpretar la Biblia, yo le pido al Espíritu Santo de Dios que ilumine mi entendimiento, que ilumine mi intelecto, para no hacer una interpretación equivocada, hermano, de lo que el pueblo tanto necesita, cuál es la palabra del Señor. Y cuando me lleva el Señor a esta palabra, Señor, ¿existen milagros extraordinarios? ¿Qué nos quiere decir en el versículo 11? Cuando tú aseguras que el apóstol Pablo es un instrumento que tú usas para hacer obras poderosas, milagros extraordinarios. ¿Qué me quiere decir, Señor? Que este hombre, hermano, se movía a niveles altos espiritualmente hablando. Y la muestra la da en el siguiente versículo que ya leímos. Hermano, que por razones del tiempo no lo vamos a volver a leer, hermano. Este hombre llamado Pablo, quien antes se llamaba Saulo de Tarso, es un hombre, iglesia, por favor escúcheme, no se distraiga, deje de oír, mejor escuche. Este hombre era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y muchos no vinieron a la semana del Espíritu Santo.
Este hombre era un hombre lleno del Espíritu Santo. Cuando Saulo de Tarso se convierte al Señor, camino a Damasco, porque el Señor lo derribó. Lo derribó por los suelos, cayó humillado Saulo de Tarso antes de ser apóstol. El Señor, hermano, lo confrontó de una manera fuerte. No había otra posibilidad para confrontar a Saulo si no era a través de un acto poderoso de nuestro Dios que llevara a la humillación a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era demasiado inteligente, tenía un carácter intrépido, tenía un carácter de hierro. Este hombre, solo quedaba un camino para Jesús: derribarlo de su cabalgadura. Y derribándolo, hermano, lo dejó ciego por 3 días. Oigan eso, lo derriba de la cabalgadura. Saulo, cuando está en el piso, hermano, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú, Señor? Y la respuesta salió de los labios del bendito Salvador: yo soy Jesús a quien tú persigues. Deje de estar persiguiendo a los hermanos, porque usted está persiguiendo a Jesús. Y después no se queje, mi querido hermano, cuando el Señor aprieta. Tenga cuidado. Mire lo que le dijo Jesús a Saulo de Tarso: yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Pero Saulo perseguía a los hijos de Dios, a los cristianos de aquel primer tiempo. Y Jesús dice: cuando los persigues a ellos, me estás persiguiendo a mí. A ver, aquí estoy. ¿Qué me puedes hacer, Saulo de Tarso? ¿Qué podía hacer Saulo de Tarso? Nada contra Jesús. Ahí está por los suelos, avergonzado. ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Lo dejó ciego. Entró de la mano de un hombre, hermanos, a la ciudad de Damasco. Pero oiga esto: el Señor tenía un plan preparado para Saulo de Tarso. Escúchenme, iglesia. El Señor tenía un gran proyecto para este hombre de carácter intrépido, fuerte, aguerrido, sólido, inteligente, como no, hermanos, había otro en esa época, hermano. Pero Dios tenía un plan para él. Hermanos, y lo llevan a una calle llamada La Derecha. Y estando allí, el Señor le da una visión a Saulo de Tarso: que llegará un hombre llamado Ananías y que le va a ministrar en el nombre de Jesús. Luego el Señor habla con Ananías y le dice: Ananías, vas a ir a la casa. Quisiera leerle un poquito esto para que usted lo vea. Vamos a Hechos 9. En Hechos 9, hermano, en Hechos 9 y versículos 15 al 17. Después de haberle dado esas instrucciones a Saulo, también le da instrucciones a Ananías y le dice: vas a ir a esa calle. Déjeme ver. En el libro de los Hechos, capítulo 9 dije, ¿verdad? Capítulo 9. Pero voy a leer un poquito antes del 15, que quiero leer algo antes del 15. Dice, versículo 11, Hechos 9:11. Y el Señor le dijo a Ananías: levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas, un discípulo que se llamaba Judas. No tiene nada que ver con Iscariote, ya él había muerto. A casa de Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Oiga la referencia, el argumento de Jesús cuando está hablando con Ananías. Él está orando. Mira lo que le puso como argumento, hermano. Él te ve cuando oras. Sigamos. Porque él ora. Estamos en el 11, ¿verdad? Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que era con quien Jesús estaba hablando, y dice que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Eso se lo mostró también el Señor Jesús a Saulo de Tarso, que está ciego, pero pudo ver en visión lo que el Señor le manifestó. Luego también se lo hace conocer a Ananías. Ananías pone sus argumentos. Señor, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Porque ese hombre, qué terrible, ese hombre es cruel, ese hombre ha hecho mucho daño a los hijos y las hijas del Señor, ¿verdad? Le dice el Señor: tú ve, él es alguien que está orando. Hay un plan perfecto que está elaborado para él. Y luego le dice el Señor en el versículo 15: el Señor le dijo: ve,
porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y también de los reyes. Jalón de oreja para los que creen que no hay que llevarles el evangelio a los reyes. Jalón de oreja para los que creen que no hay que llevarles el evangelio a los reyes. Entienda, el que tenga oídos para oír, que oiga de qué estoy hablando. Hermano, que creen que a los reyes no hay que llevarles el evangelio. Mire, a este lo tengo designado para que le hable a los gentiles, pero que le hable también a los reyes y también a los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre Saulo las manos, dijo, mire cómo lo llamó, hermano Saulo, le dijo, hermano Saulo. Posiblemente Ananías, hermano, podría haber estado un poquito, ¿verdad? Que le dijera, antagonista con Saulo, porque sabe todo el mal que Saulo le ha hecho a la iglesia. Pero Ananías es un hombre dócil, es un hombre que está obedeciendo a la voluntad del Señor. Y cuando llega le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, que ya se te apareció a ti en el camino por donde venías, donde lo derribó del caballo y lo tiró por el suelo, me ha enviado para que recibas la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Cuando Jesús estaba a punto de ascender a los cielos, volvía a la diestra del Padre, triunfante y glorioso. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? No salgan de Jerusalén sin antes haber sido investidos con poder de lo alto. Aleluya. Este era un hombre ungido por el Espíritu de Dios. Hermanos, este hombre sujetó su voluntad en forma espontánea al gobierno de nuestro amado Señor Jesucristo a través de la persona designada para el nuevo pacto, que es la persona del Espíritu Santo. Sujetó su vida. Entonces este hombre, según yo prediqué el pasado viernes por la noche, hermano, estaba bajo una unción constante, estaba bajo una llenura constante del Espíritu Santo de Dios. Yo describí el viernes pasado en el culto, hermanos, de cierre de la Semana del Espíritu Santo, acerca de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Hermanos, porque por la mañana había tenido una entrevista en Radio El Camino y me habían dicho, hay personas que le tienen miedo al Espíritu Santo. Oh, yo no, créame, hermano, que en 40 años que tengo de creyente no había oído mucho hablar de eso. ¿Cómo? Hay gente que le tiene miedo al Espíritu Santo. ¿Será usted, hermano, hermana? ¿Será usted alguien, hermano, que le tiene miedo al Espíritu Santo? ¿Acaso no recuerda las palabras de Cristo cuando Jesús dijo, ¿quién de vosotros, si su hijo le pide una piedra o si le pide, hermanos, un pan, le dará una piedra? ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide, hermanos, un huevo, le va a dar un escorpión? ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide un pez, le va a dar una serpiente? ¿Cómo creen ustedes que el Espíritu Santo le va a hacer daño a alguien, hermano? Si es la persona más sensible, más bondadosa, más amorosa, más caballerosa que jamás ha existido. Ese es el Espíritu Santo de Dios. No le tenga miedo si es usted alguno de los que le tienen miedo al Espíritu Santo de Dios. Jesucristo no dijo, esperen que venga el Espíritu Santo y entonces ténganle miedo. No, Él los llenará de poder, dijo el Señor. Él los llenará de poder. Y revisando los dones del Espíritu Santo y revisando el fruto del Espíritu Santo, que son dos cosas bien diferentes. Los dones del Espíritu Santo no es lo mismo que el fruto del Espíritu Santo, hermano. Vemos que son cosas buenas. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? No son 9 frutos, es un solo fruto, pero con 9 caras. Amor. El amor es una de las 9 caras, hermano, del fruto del Espíritu Santo que está allá por Gálatas capítulo 5. El amor, paz, gozo. Imagínense, hermano, hermana,
no se vaya a ofender, por favor. Por favor, no se ofenda. No estoy tratando de ofender a nadie, pero sí de sacarle de la mentira, sacarle, hermano, de la frustración, sacarle de una vida que no es para usted, hermano, porque usted es un hijo o una hija de Dios. ¿Cuántos amargados habremos sobre esta tierra, hermano? Y nos llamamos hijos de Dios, con unas caritas, hermano, que hay que tragar grueso para volverla a ver. El gozo es fruto del Espíritu Santo. Es una de las caras del fruto del Espíritu Santo. Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, dominio propio. Es el fruto del Espíritu Santo. Nos falta bastante, iglesia. Yo les dije algo, hermano. Yo les dije algo el viernes por la noche. Hermano, hermana, por favor escúchenme, por favor escúchenme. Hermano, los cultos no son, hermano, tiempos de magia. ¿Se acuerdan? ¿Ha visto usted a los magos? Los magos dicen, van a ver lo que voy a sacar. Y se quitan el sombrero y tiran un conejo. Tenía un conejo en el sombrero. Esto no es magia. Esto no es magia. Ahí va, mire, a ver quién agarra. No, hermano, hermana. Hay que conocer la palabra del Señor, hermano. Hay que conocer la bondad de la misericordia, pero también nuestras responsabilidades hacia el Señor, mi querido hermano y hermana. Dele fuerte palmas al Señor. Muchos venimos a buscar milagros, pero no queremos cambiar, hermano, hermana. El fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad. ¿Qué significa benignidad? Si ni siquiera sabemos qué significa la palabra en español. Benignidad es buena voluntad. Tener buena voluntad. No andar tirando cáscaras de guineo para que el hermano o la hermana resbale. Eso no es buena voluntad. Eso se llama malicia. ¿Está escuchando, hermano? El fruto del Espíritu Santo es benignidad, bondad, mansedumbre. Hermano, el manso no saca un garrote cuando alguien le habla. Siempre sale con la bondad de la misericordia de Dios en sus labios. Iglesia, necesitamos avanzar. Por favor, iglesia, Dios tiene mucho para usted. El Señor tiene mucho para usted, mi querida hermana. Pero debemos de entrar al conocimiento de la verdad. Por eso es que las cosas no te están saliendo bien. Por eso es que las cosas no te funcionan. Has estado enfermo por largos años. Has estado enferma por largos años. Porque no has decidido en tu corazón que el Espíritu de Dios genere una transformación en tu vida. Que cambie, hermanos, la amargura. La cambie por gozo. Hermanos, por tantas cosas lindas que hay dentro de, hermanos, de las bendiciones de Dios para nosotros. El Señor le dijo a sus discípulos, no se vayan, no vayan a salir, si no van investidos primero con el poder que vendrá en las manos del Espíritu Santo, el cual será derramado sobre vosotros dentro de no muchos días. Y el día de Pentecostés cayó, hermano, la presencia del Espíritu Santo. Aquellos 120 hombres y mujeres fueron sumergidos, hermanos, en el Espíritu de Dios y salieron poderosos. El Pedro que había negado a Jesús frente a una mujer cuando Cristo estaba siendo, hermano, juzgado. ¿Se acuerdan ustedes? Cómo Pedro, interrogado por una mujer, tú eres de ellos, tú eres de los mismos, tu hablar te declara que eres un Galileo, tú eres de los mismos de Jesús. Maldita sea, mujer, juro por Dios que yo no lo conozco. Porque dice la palabra que Pedro con juramento y con maldición aseguró no conocer a Jesús. Pero cuando el Espíritu de Dios ha caído sobre Pedro, cuando Pedro ya está revestido de poder, él sale a la plataforma y, hermanos, enfrenta y confronta a aquella sociedad judía compuesta por muchos hermanos judíos que provenían de diferentes países, algunos lejanos de la tierra de Israel. Ustedes mataron, les dijo, el autor de la vida. Y aquella gente estaba compungida. Ya no es el temeroso, hermanos, Pedro. Ahora es el hombre revestido con el poder del Espíritu Santo para llevar el mensaje y la palabra del Señor. Amén. Saulo fue lleno del Espíritu Santo. Para comenzar, mi querido hermano, para comenzar, mi querida hermana, Saulo se convierte en Pablo y comienza un ministerio glorioso. La revelación más grande, oiga esto, hermano, la revelación más grande, hermano, que tal vez podríamos decir en esta hora ha sido dada al hombre, se le fue entregada a Pablo.
Era un hombre, hermanos, de llenura constante, que es otro de los significados de la palabra llenura. Hermano, expliqué el viernes pasado que cuando llegó el momento de elegir diáconos, porque los apóstoles ya no podían, hermano, estar atendiendo necesidades materiales de la congregación en aquel momento, cual era atender a las viudas griegas que se habían agregado al grupo de creyentes en el Señor. Cuando los apóstoles ya no daban abasto, eligieron discípulos, eligieron diáconos. ¿Cuál fue, hermano, la condición, el requisito para ser elegido diácono? Ser lleno del Espíritu Santo. ¿Me están oyendo, servidores de la Iglesia del Camino? Para servir usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo, porque si no, nos puede correr a la gente. Ay, ¿está escuchando? Hay que cambiar. 2021 será el año de la transformación de la Iglesia del Camino. Amén. Saulo fue preparado. Hermanos, y cuando había caminado ya un poco Pablo, el apóstol Pablo, en los senderos de Dios, había predicado el evangelio. Dice: yo quiero ir donde nadie ha predicado el evangelio, donde el territorio está virgen. Allí quiero ir yo a llevar el mensaje de Cristo, el mensaje del reino de Dios, donde nadie ha ido a predicar. Entró a la casa del César, llevó discípulos de la casa del César. En una de sus epístolas Pablo dice: los santos de la casa del César os mandan saludos. Mire hasta dónde. No entró, hermanos, como quisiéramos haber entrado nosotros o él también. Entró como Dios lo llevó, en cadenas. Pero la lengua no la llevaba encadenada para llevar el mensaje de la palabra del Señor. Dele fuerte palmas al Señor, mi querido hermano. Un hombre que en su vida fue llevado al tercer cielo, en vida, en cuerpo mortal. El Señor lo premió llevándolo al cielo. Y dice: ni el ojo vio, ni el oído oyó. Aquello es demasiado grande, no lo puedo describir lo que yo vi. Pero el Señor le puso un aguijón para que no se llenara de orgullo. ¿Está escuchando, hermano, hermana? Para que Pablo, por causa de la revelación que Dios le había dado, revelándole grandes misterios, como el misterio de la piedad, como el misterio de la iniquidad y muchísimas cosas más relacionadas con el Señor Jesucristo y con la iglesia, hermano. Y después de haber sido llevado en vida delante de la presencia misma del Señor, el Señor le puso un aguijón en la carne. No sabemos con exactitud qué era. Algunos piensan que pudo haber sido un problema en sus ojos. Algunos otros piensan que podría haber sido algo así como un tipo úlcera. Pero era un aguijón en la carne, dice el apóstol Pablo. Y un día le dijo a Jesús: 3 veces te he orado para que me quites este aguijón y no me lo has quitado. Y Jesús le respondió: Pablo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Pero ¿por qué le fue puesto el aguijón a Pablo? Hermano, para que no se inflara. Él lo dice: hermano, para que no me llenara de orgullo, dice el apóstol Pablo, por la revelación que Dios me había dado. Revelación verdaderamente impresionante, hermanos, por todas las condiciones sobrenaturales de las cuales Dios había hecho objeto a este gran hombre del primer siglo, el apóstol Pablo. Hermanos, el aguijón le recordaba: sos hombre. No eres Dios, eres hombre. Amén, hermano. Cuando Pablo llega a Éfeso, llega a una ciudad verdaderamente muy complicada. Oiga esto, muy complicada. Hermanos, Éfeso era una ciudad donde prevalecía el culto a la diosa Diana, para quien se había construido una de lo que ahora llamamos 7 maravillas del mundo antiguo. Un tremendo templo. Todo Éfeso, hermano, rendía tributo a la diosa Diana, que era algo así como la diosa de la fertilidad. Ahí llegó Pablo. Ahí se le abrieron puertas a este hombre de Dios para predicar la palabra. Hermanos, y la tercera cosa que yo dije el viernes por la noche: hay circunstancias especiales en la vida
de un verdadero hijo y una verdadera hija de Dios que requerirán una investidura de poder especial. Éfeso era una ciudad difícil. Éfeso era una ciudad idolátrica. Éfeso era una ciudad donde el satanismo se practicaba. Hermanos, los actos corruptos amparados en el término religión eran consumados allí en la ciudad de Éfeso. Y Dios le dio un poder extraordinario a este hombre. Por eso es que la palabra de Dios dice que Pablo hizo milagros extraordinarios. Y dentro de los milagros extraordinarios está esto que no aparece en la Biblia antigua, antes de Éfeso, hermano, no aparece en la Biblia, ni tampoco es recomendado para que nosotros hagamos lo que Dios hizo en la persona de Pablo, hermanos, cuando a él le ha tocado evangelizar a la ciudad de Éfeso. Hacía esto Pablo. Su ocupación hacía tiendas para los viajeros. Y cuando él se secaba eso, la gente se llevaba los pañuelos, los ponía sobre sus enfermos y los enfermos eran sanados. Él se ponía delantales para trabajar en la confección de tiendas con pieles. La gente estaba atenta, hermanos, a tomar los delantales con los cuales Pablo trabajaba y se los llevaban a personas endemoniadas, y los endemoniados eran liberados por el poder de Dios. Eran milagros extraordinarios. Si en este tiempo, oiga bien, hermano, las circunstancias en las cuales vivimos, hermanos, requieren que Dios nos dé una unción extraordinaria, fuerte y poderosa, Dios nos la va a dar. No es que tiene que salir a vender pañuelos. No es que tiene que andar buscando delantales. Esa no es la recomendación de la Biblia. Después de esto jamás se vuelve a tocar este tema. Después de esos milagros que Dios hacía por los pañuelos y por los delantales, ya no hay más, hermanos, recomendaciones de que esto se haga. Pero Dios es creativo. El Señor es creativo. Y si Dios quiere que tú hagas cosas extraordinarias, te va a revestir de una llenura del Espíritu Santo extraordinaria. Y tú podrás hacer cosas verdaderamente impresionantes. Pero el tiempo se nos fue. La contraparte de Pablo. 7 jóvenes, hijos de un sacerdote principal judío en la ciudad de Éfeso. Jóvenes con un trasfondo religioso. Jóvenes, hermanos, que conocían la ley de Moisés porque su papá era un conocido e importante, hermanos, sacerdote judío en la ciudad de Éfeso. Pero aquello solamente era una rutina para ellos. ¿Me están escuchando? Solamente era una rutina para ellos. Ellos no tenían una relación fuerte, directa, hermano, de responsabilidad con Dios. No, ellos andaban por ahí, alrededor de las cosas religiosas. Y una de las cosas que más les gustó es salir por las calles a desempeñar el papel de exorcistas. Y no tenían la capacidad ni el poder para hacer tal cosa. Tenga cuidado, iglesia, en andar haciendo cosas para las cuales usted no está preparado. Primero llenémonos del Espíritu Santo de Dios y después vamos a hacer cosas verdaderamente impresionantes para la gloria de Dios. Estos jóvenes no tenían la capacidad, tenían religión, pero no tenían una relación con el Señor. Segurísimo que no habían aceptado a Cristo como Señor y personal Salvador. Hermano, eran muchachos ilusos. En su mente había ilusiones de ser respetados, de ser dignificados, que la gente dijera: oh, qué grandes son estos muchachos. No tenían una relación con el Señor buena. En palabras, hermanos, de Apocalipsis que leímos al principio, estos eran fríos. Si acaso podían llegar a un poquito de agua tibia, pero eran fríos, hermano. ¿Está escuchando? Y van a hacer una obra de liberación, hermanos, de una manera tan absurda, de una manera tan alocada. Llegan donde, hermano, está un hombre endemoniado y le dicen: te conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Ese está como ahora.
Las personas que, hermanos, quieren hacer liberaciones y quieren agarrar a bibliazos a la persona poseída. No es así, hermano. ¿Están escuchando? Porque no están preparados, hermano, no están preparados. El que tiene poder es el nombre de Jesús, no el lomo de la Biblia. Pero como no conocemos estas cosas, mi querido hermano, hacemos cualquier tontería y provocamos la ira del infierno. Y provocamos la ira del infierno. Y el infierno detecta quién está preparado y quién no está preparado para la confrontación. Y de repente tú, sin estar lleno del Espíritu Santo, le presentas batalla al enemigo, mi querido hermano y hermana, y el enemigo te detecta con algunos síntomas que salen de aquella persona de que no está preparada. Ahí dice, ¿y estos quiénes son? Jesús, sabemos quién es. ¿Por qué? No nos humilló en la cruz del Calvario, pues. No aplastó la cabeza nuestra en la cruz del Calvario. Claro que sabemos quién es. Pablo. Ay, Dios mío, si ese Pablo cuando habla nosotros temblamos. Pero ¿estos quiénes son? Y saltando, dice el hombre, sobre aquellos 7 muchachos. 1 contra 7. 1, hermano, venció a 7 jóvenes. Se supone que eran fuertes, jóvenes. Y los mandaron golpeados y heridos. Hermano, esas heridas son símbolo, hermano, de todos esos problemas, hermanos, contra los cuales no podemos nosotros ser vencedores. Pero no es porque Dios no pueda, sino que nosotros no hemos tomado más en cuenta a Dios, ni tampoco hemos tomado decisiones para que Él sea el rector de nuestras vidas. ¿Está escuchando, hermano, hermana? Entonces vamos por ahí, hermano, ¿verdad? Con alguna gilet. Aquí traigo esta espada. ¿No? ¿Cuál espada? Es una pedazo de whiste nada más. A enfrentarnos con el enemigo. ¿Y este quién es? Vea, ¡pah! El primero, la primera cachetada. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén sin antes haber sido investidos con poder de lo alto, porque cuando le presenten batalla al enemigo o el enemigo les presente batalla a ustedes tendrán tal poder que el enemigo será humillado, será derrotado, será vencido. Esta porción escritural nos habla de 2 polos opuestos. Un hombre haciendo milagros extraordinarios porque estaba lleno del Espíritu Santo, vivía consagrado al Señor, obediente a los designios divinos, hermano. Y 7 jóvenes jugando a la iglesita. Y 7 jóvenes jugando a la iglesita. ¿Quién ganaba? El lleno del Espíritu Santo, Pablo. ¿Quién perdía? Los jugadores a la iglesita. Hermanos y hermanas, hay poder en Dios, pero hay que tomar medidas en nuestro corazón que nos lleven a complacer a Dios y que Dios nos revista con su Santo Espíritu de tal manera que no nos detenga ni el mismo diablo. Amén. Dele fuerte palmas al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Hemos estado hablando de una persona tan hermosa, divina, santa como es el Espíritu Santo de Dios. Hace 2000 años Jesucristo dijo: del Hijo digan lo que quieran, pero si blasfeman contra el Espíritu Santo, no les será perdonado ese pecado, ni ahora ni nunca. Nunca hables contra el Espíritu Santo de Dios. Si alguna manifestación genuina, estoy usando la palabra genuina, el Espíritu Santo da y tú no la entiendes, cierra tus labios. No te atrevas a blasfemar, porque la blasfemia es el único pecado que no será perdonado, ni ahora ni nunca, y esa persona va a perdición eterna. Si no lo entiendes, quédate callado, quédate callada, porque el Espíritu Santo de Dios es muy creativo para manifestarse, siempre para bien, nunca para mal de los hijos y de las hijas de Dios. Padre amado, esta congregación es puesta en las manos del Espíritu Santo.
Espíritu Santo, ven y llena de fuego los corazones. Corazones que hoy están abatidos, están adoloridos, corazones quebrantados, corazones llenos de tristeza, corazones desanimados. Espíritu Santo, ven, sopla sobre ellos. Sopla sobre ellos, 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 porque no pueden ser tizones echando humo, tienen que ser llamas de Dios en medio de un mundo que muere y decae. Iglesia, levántate. Iglesia, levántate. Deja de ser, iglesia, como los hijos de un tal Esceva. Deja de practicar religión, iglesia. Religiosos eran los que en el patio de Poncio Pilato animaron al pueblo judío para que gritaran: crucifícale, crucifícale. Esos eran religiosos, jefes religiosos también. No sea religioso. Establece una relación con Dios y mantente firme en el camino que has emprendido. Deja que el Espíritu de Dios te llene. No le tengas miedo. Hay que tenerle un temor reverente. Hay que ser respetuosos con el Espíritu de Dios, con el Padre y con el Hijo. Pero no podemos tenerle miedo al que nos ama como nadie nos ha amado. Ama a Jehová. Ama a Jesús. Ama al Espíritu Santo de Dios. Y déjate llenar. Que tu oración a partir de ahora sea: Padre, Jesús, Espíritu Santo, llénenme, 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 llénenme. Quiero ser un cristiano lleno del Espíritu Santo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad.